Bueno, les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Agustín Sarrier, para quienes no me conocen. Soy socio del Estudio Foglia. Hoy vamos a hacer la presentación de la segunda charla del ciclo de conferencias que organizamos para pensar en lo que viene, en algunos temas que hacen hasta a nuestro desarrollo profesional. Para ello convocamos a especialistas y líderes en distintas temáticas. En esta oportunidad nos acompaña Luis Guastini. Él es presidente de Mampoe Group Argentina, miembro del directorio y del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, AmCham. Es integrante de la comisión directiva del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Es presidente de la Cámara Argentina de Agencias Privadas de Empleo, CAPE. ¿Sí? Luis es abogado y, entre otros estudios, cuenta con una especialización en gestión estratégica de recursos humanos de la Universidad de San Andrés. Quiero resaltar la importancia de que Luis nos acompañe, siendo el CEO de una empresa líder global en servicios y innovación en recursos humanos, con lo cual creo que va a ser muy importante y enriquecedora la charla que nos pueda dar Luis. Al final de su disertación, yo voy a ir tomando nota por el chat de las preguntas que me pudieran ir haciendo, y al final de la disertación de Luis se las voy a poder hacer, ¿sí? Nuevamente, muchas gracias a todos y quedamos con Luis. Espera, Luis, espera que está silenciado. ¿Ahora? Ahí estás. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Agustín y Ricardo por esta invitación. Espero que la charla les sea de utilidad. Solo para los que no conocen la dimensión de la compañía y como para poder entender desde dónde vamos a hacer algunos comentarios, Mampoe Group es una empresa que se fundó hace más de 70 años en Estados Unidos. Hoy tiene presencia en 80 países, tiene ingresos por 21 billones de dólares y provee trabajo a más de 600.000 personas todos los días, con lo cual a través de esa interconexión que hay entre la oferta y la demanda de empleo en todo el mundo, eso nos permite poder encontrar y entender cuáles son las tendencias en el mundo del trabajo y desarrollar estudios y papers que de alguna manera van ayudándonos a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que va a venir en el mundo laboral. Mucha de esa información la vamos a ir comentando hoy en la presentación. Pero bueno, un poco la idea de lo que me comentaba Ricardo y Agustín sobre esta charla era tratar de dialogar acerca de, bueno, qué es lo que se está esperando sobre el futuro del mundo del trabajo, particularmente en Argentina, ¿no? y en nuestro contexto. Tal vez podríamos empezar haciéndonos una pregunta, y es si la realidad que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19 cambió la agenda del mundo laboral o sigue siendo la misma. ¿Qué cosas cambiaron y qué cosas se mantienen iguales? Y antes de meternos en eso, tal vez una primera reflexión, y es si lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de una situación fortuita o imprevista e imposible de prevenir, o forma parte de aquellas situaciones que el mundo ya veía venir que iban a ocurrir y que no se tomaron las medidas para evitarlos. Acá hay dos autores que seguramente ustedes conocen. Nassim Nicolás Taleb es el autor del libro El Cisne Negro, que él justamente basa su libro y su bestseller en la idea de que hay veces que se presentan ciertas situaciones inesperadas que son muy difíciles de poder prever, porque nunca había ocurrido nada
nada igual. Entonces este concepto del cisne negro fue sacado justamente de una exploración que se había hecho a Australia, en donde de repente los exploradores encuentran cisnes de color negro cuando hasta ese momento en la historia de la humanidad los únicos cisnes que se habían visto eran cisnes blancos. Y eso tiene toda una repercusión porque obviamente cuando aparece un cisne negro estamos hablando de una situación imprevista y que no se podía llegar a anticipar. Para el año 2001, un economista que se llamaba Michel Wucker hizo un estudio sobre la situación de Argentina y qué era lo que estaba pasando unos meses antes de la crisis que nosotros tuvimos en el 2001. Y ella un poco lo que descubrió es que ya varios meses antes había habido una propuesta de arreglo, estaba circulando en Wall Street una propuesta de reestructuración de la deuda argentina, porque varias personas veían, y varios economistas veían venir la crisis que se avecinaba, pero ni el gobierno de aquel entonces de Argentina, ni los tenedores de bonos quisieron escuchar estas prevenciones, y meses más tarde pasó lo que pasó y tuvimos la crisis que tuvimos con el default de la deuda. Entonces, a partir de esa idea, esta autora escribió un libro que se llama El rinoceronte gris, que en definitiva lo que ella menciona es que hay veces en la historia de la humanidad en donde hay ciertas situaciones que son tan grandes como un rinoceronte gris que viene hacia uno, que son evidentes los impactos que pueden llegar a ocurrir, pero que aún así, por algún efecto psicológico o social, no se toman ninguna medida, ningún recaudo. Y esta distinción no es menor porque mientras que el cisne negro nos exime de responsabilidad, el rinoceronte gris de alguna manera nos pone un poco en el centro de la escena. Es interesante que esta misma autora menciona, y ustedes si quieren después pueden ir a verlo, que ya en el año 2015, pero varios años antes también, se había el World Economic Forum, tiene un indicador en donde se ponen cuáles son los principales riesgos para la humanidad, sociales, económicos, medioambientales, etcétera, para los próximos 10 años. Y ya desde el año 2007, 2008 y principalmente en el año 2015, formaba parte del top 10 de riesgos para la humanidad, el riesgo de una pandemia, y se advertía sobre la dificultad que iba a tener y el impacto que iba a tener para la humanidad en su conjunto y para las economías si no se fortalecían los sistemas de salud. Con lo cual esta autora menciona con bastante perspicacia que en realidad el COVID, más que un cisne negro, ha sido un rinoceronte gris que todo el mundo sabía que iba a venir en algún momento y que nadie quiso tomar las medidas del caso. ¿Por qué menciono esto? Porque en el mundo laboral los impactos que vamos a ver que han tenido la pandemia, de alguna manera están relacionados con situaciones que ya se veían venir. O sea, no estamos hablando de una situación nueva, sino de la profundización de riesgos y problemas que ya existían antes de la pandemia. Entonces, ¿qué pasaba antes del COVID? Si nosotros tuviéramos que describirlo, tal vez esta imagen nos puede mostrar alguna idea. Había como dos grandes tendencias cuando uno escuchaba a las personas que exponían sobre el mundo laboral y sobre el futuro
que iba a venir a partir de la cuarta revolución, nos encontrábamos con dos grandes grupos de visiones, ¿no? Por un lado, una visión en la cual el avance tecnológico iba a producir cambios significativos en la forma en la cual nos relacionamos con el trabajo, íbamos a tener mucho más tiempo libre, más tiempo para dedicarnos a otras cosas, iba a aumentar la productividad y por lo tanto, a partir de que los robots pudieran hacer cosas que hacían las personas, y luego de un tiempo de reconversión, la humanidad iba a pasar un estadio en donde iba a mejorar la calidad de vida, se iba a cambiar la forma en cómo aprendemos, las ciudades iban a ser más limpias, más inteligentes, porque iban a estar aprovechando toda la capacidad que nos da la tecnología. Por otra parte, estaban quienes decían que, por el contrario, el avance de la tecnología, el avance de la digitalización, lo que iba a hacer es profundizar una brecha entre aquellos quienes iban a poder acceder al mundo laboral y a quienes iban a poder acceder a todos esos beneficios, y los que iban a quedar totalmente afuera del sistema, que iba a aumentar el desempleo, que además todos los avances tecnológicos lo que iban a producir era un menoscabo en la privacidad de las personas, y que en todo caso un mundo distópico era el que nos estaba prometiendo el cambio tecnológico que estábamos viviendo a alta velocidad. Frente a esas dos realidades completamente distintas y contradictorias, separaba generalmente las personas que tenían que tomar decisiones en el mundo empresario y sobre todo en el mundo de los recursos humanos. Ahora, ¿por qué había tanta complejidad en cuanto a cómo discernir el futuro del mundo laboral que se esperaba antes de la pandemia, hasta hace muy poco tiempo? Y bueno, básicamente ustedes deben, este cuadro ya lo deben conocer, básicamente porque con el avance de la capacidad de procesamiento de las computadoras, aumenta exponencialmente la posibilidad que tiene la tecnología de emular un montón de actividades que hacían las personas. Y esa capacidad de emular con un alto grado de complejidad tareas que hacen las personas, tiene una característica, y es que la tecnología avanza de manera exponencial, es decir, que incrementa de tal manera la velocidad que muy rápidamente, una vez que entra en una curva ascendente, muy rápidamente el avance de la tecnología va destruyendo posiciones laborales y va creando otras. Y eso genera una disrupción en el mundo y en la economía tal como nosotros la conocemos. Entonces, revoluciones industriales hubo varias a lo largo de la historia de la humanidad. En general, siempre lo que se ha visto es que frente a una revolución industrial hay un proceso de quiebre en donde hay una destrucción de empleo y luego un reacomodamiento donde empiezan a aparecer nuevas posiciones laborales que de alguna manera terminan elevando el nivel y la calidad de vida de la población en general, con un cierto tiempo de adaptación. El problema es que ese tiempo de adaptación, cuando la velocidad del avance tecnológico es muy alto, y es lo que alertaban muchos de los estudiosos y economistas, no le iba a permitir a la sociedad realizar los ajustes suficientes como para minimizar el impacto de que mucha gente se quede fuera del sistema porque no tenía las habilidades para poder adaptarse a este nuevo mundo laboral. Por otra parte, estábamos inundados de información que claramente nos mostraba cómo esa velocidad iba en aumento. En este cuadro, por ejemplo,
vean ustedes el tiempo que tardaron las aerolíneas en poder llegar a tener 50 millones de usuarios, y el tiempo que le llevó a Pokémon GO lo mismo, ¿no? Pasamos de 68 años a 19 días, y esa es la velocidad con la que se maneja de manera exponencial el avance tecnológico. Por otra parte, muchas noticias llegaban de todos lados, por ejemplo, esta de que para el 2022 más de la mitad de todo, esto es información prepandemia, más de la mitad de todos los empleados va a necesitar reconvertirse, mejorar sus habilidades, y eso implicaba que para un tercio de esos empleados iba a necesitar como mínimo una formación de hasta 6 meses. Por el otro lado, estudios de diferentes consultoras ya estaban hablando antes de la pandemia que un 40% de las tareas que hoy hacemos pueden ser automatizadas y pueden ser reemplazadas por robots y por tecnología de inteligencia artificial. Y muchos estudios que se venían haciendo con los número uno de empresas, daban como que, bueno, le preguntaban, bueno, ¿cuál es tu principal preocupación? Y mirá, mi principal preocupación es cómo hacer para que mi organización sea innovadora, para que pueda adaptarse a los cambios que se vienen y siga siendo competitiva, porque el cambio viene a una velocidad demasiado grande. Entonces, frente a la complejidad del mundo que vivíamos, más la velocidad que veíamos que avanza la tecnología, el eje de todas las conversaciones cuando se hablaba del futuro laboral pasaba por, bueno, tenemos un futuro incierto, sinceramente no sabemos qué va a pasar, sabemos que va a ser muy grande, sabemos que va a ser complejo y que va a ser muy rápido, pero realmente no se puede predecir a ciencia cierta cómo va a ser ese futuro. Ahora, mientras todo esto pasaba, se daba una característica bastante llamativa. Esta foto que ustedes ven a la izquierda es un restaurante totalmente automatizado, ¿sí? Donde uno va, hace su pedido y llega la comida de manera completamente automatizada. La tecnología existía, de hecho esto es un restaurante que existe, y obviamente tener esta tecnología a disposición hace que los restaurantes, por ejemplo, sean mucho más eficientes. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no avanzó más rápido? Bueno, un poco por lo que vemos en la segunda imagen, el factor humano. Entonces, había un cierto desencanto, sobre todo en los últimos años, respecto de esta velocidad que nosotros veíamos venir a partir del avance de la tecnología, cuando luego mirábamos lo que ocurría en la práctica, y sí, realmente avanzaba la tecnología, pero no necesariamente las organizaciones y los consumidores estaban a la altura de la adopción rápida de toda la potencialidad que nos daba la tecnología, ¿sí? Entonces, se producía un juego de expectativa versus realidad. Entonces, mientras que los hechos nos mostraban que el avance tecnológico venía como un tsunami que se iba a llevar puesto todo, y que en definitiva había que hacer un cambio con mucha velocidad para no ser víctima de esa ola imprevista, la realidad se parecía un poco más a una tormenta que nos agarra sin paraguas y que nos moja, que sabemos que en algún momento nos tenemos que adaptar, y que las empresas todas manifestaban que tenían que empezar algún proceso de digitalización. De hecho, en un estudio que nosotros hicimos en Manpower Group, el 90% de las empresas ya habían iniciado o estaban en proceso de inicio de algún proceso de digitalización en sus organizaciones, pero la velocidad con la que esa tecnología estaba siendo incorporada no era la misma con la que avanzaba la velocidad de la misma tecnología. Entonces, frente a esa situación antes del COVID, ¿qué pasó luego?
¿Qué pasó luego del COVID? ¿En qué situación nos ha puesto esta pandemia o este gran experimento global en el cual nosotros estamos? Y yo diría que el COVID se parece un poco a esta imagen, ¿no? Una enorme montaña rusa en la cual nos hemos puesto toda la humanidad subido frente a un carro que está yendo a muchísima velocidad y produciendo de manera acelerada muchos cambios que eh, eh, estaban a disposición tanto de las personas como de las organizaciones, pero que por distintos motivos no estaban siendo utilizados. El primer impacto lo vemos, por ejemplo, con el teletrabajo. Prácticamente todos, de alguna u otra manera, salvo aquellas personas que por determinadas características en su trabajo tuvieron que continuar yendo a su puesto laboral, una gran cantidad de personas siguió trabajando pero de manera remota. Y no es que hubieron grandes cambios tecnológicos que permitieron el teletrabajo. El teletrabajo en cuanto a posibilidad técnica ya existía. Lo que estaba eh, eh, diferenciado o imposibilitado de que esto exista era más que nada la decisión de las organizaciones y el temor de las organizaciones de perder, si queremos, productividad o calidad en la forma de trabajar y a lo mejor limitar ciertos rasgos culturales que tiene la organización cuando las personas se manejan de manera remota. Hemos visto cómo han incrementado el uso de las plataformas, cómo se han tenido que reconvertir un montón de empresas desarrollando rápidamente mecanismos para comercializar sus productos a través de Internet. Han aparecido nuevas formas de trabajo, se ha incrementado el trabajo freelance, el trabajo o las iniciativas más individuales. Hemos visto cómo ha cambiado el tipo de relacionamiento que había entre, por ejemplo, prestadores de servicios que históricamente siempre se pensaron que eran prestaciones que se tenían que hacer presencialmente, como por ejemplo una clase de gimnasia, y hemos visto cómo se han transformado y se han virtualizado las relaciones. Han cambiado los hábitos de consumo, nos hemos vuelto más proclives a cocinar dentro de nuestras casas y hemos empezado a descubrir otro tipo de valoración a la forma en la cual nosotros nos relacionamos con nuestras familias. Empezamos a hablar de cosas rarísimas como por ejemplo el efecto Zoom, que es el estrés que produce estar todo el día detrás de la computadora. Las organizaciones están empezando a preguntarse, bueno, ¿realmente necesitamos tantos metros cuadrados? ¿O podemos manejarnos de otra manera? Porque la verdad que muchas se han dado cuenta que luego del primer impacto realmente podían seguir operando de manera remota sin tanta, sin tanta pérdida de productividad en sus organizaciones. Y empezaron a aparecer con mayor frecuencia problemas vinculados a otras cuestiones que estaban muy lejos de muchas empresas, como por ejemplo la ciberseguridad y el manejo de datos. Entonces, de alguna manera, lo que yo creo que está pasando con el COVID es que nuevamente nos encontramos frente a un juego de expectativas versus realidad, en donde tal vez muchos pensemos que, bueno, cuando termine la cuarentena vamos a volver a una carrera, a una maratón, para ir reacomodándonos lentamente a un mundo más digitalizado y muy probablemente nos encontremos eh, con una carrera mucho más rápida y con una exigencia mucho más fuerte de adaptación de las empresas y de incorporación de nuevas tecnologías y de digitalización para poder mantenerse competitivas.
y es un poco el eje, tal vez, de lo que moviliza las decisiones que van a tomar las compañías en los próximos años, y tiene que ver con la competitividad. ¿Cómo hacer para poder mantener competitiva mi organización cuando ya es el entorno el que está adoptando la tecnología disponible y no es solamente una cuestión de decisión o de opción hacerlo o no hacerlo? Entonces, cuando hablamos de competitividad y lo pensamos a nivel país, en general se suele hablar de tres grandes variables que están tirando o que de alguna manera ayudan o favorecen o desfavorecen a la competitividad. Por un lado tenemos el costo laboral, por el otro lado tenemos la productividad, y por el otro lado tenemos el talento, si el país tiene o no tiene el talento como para poder ser competitivo. Hay algunos países que han apostado por tener un alto costo laboral aumentando su productividad, ¿sí? Entonces, están dispuestos a pagar más por el tiempo trabajado, porque lo que produce una persona en ese país es mucho más de lo que produce en otro país que no tiene tanta tecnología o no está tan avanzado tecnológicamente. Hay otros países, en general los países que están más en vías de desarrollo, que apuestan a bajar el costo laboral para hacer más atractivas las inversiones y de alguna manera compensar de esa manera la falta de productividad. Y por supuesto, la vara que termina equilibrando esto es la posibilidad que tiene la organización o el país de tener el talento necesario para llevar adelante sus procesos productivos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros en Argentina? Bueno, esta es información de la OCDE. Si bien es un poco antigua, sigue siendo válida. Argentina es, por lejos, dentro de los países de Latinoamérica, el que tiene mayor carga tributaria en términos de empleo, ¿sí? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto se debe pagar en términos porcentuales por cada dólar que pagamos a nuestros trabajadores? Es claramente uno de los países más caros en términos de carga fiscal. Si vamos al ranking de los países más competitivos, Argentina está ocupando el puesto, la posición 92 en el último research que se hizo en el año 2018, obviamente bastante por debajo de otros países de la región, como puede ser México o Chile. ¿Y qué pasa con el talento? ¿Qué pasa con el talento? ¿Qué pasa con el talento en nuestro país? ¿Y qué pasa con el talento en nuestras organizaciones? Bueno, nosotros tenemos como país una gran ventaja, que es que todavía tenemos bastantes años de bono demográfico, es decir, que tenemos más gente que integra la población económicamente activa de aquellas que tiene que ser de niños o de ancianos que tienen que ser incluidos dentro de algún sistema de asistencia y que ese sistema tiene que estar pagado por esa población económicamente activa. Esa es una ventaja competitiva que tenemos, pero que solo es viable como ventaja en la medida que hay una estructura tributaria que permite sacar esa ventaja y transformarla en mayor competitividad para el país. En materia de educación, esta es una relación que hay entre los puntajes de las evaluaciones de matemáticas y ciencias que se van haciendo versus el poder adquisitivo de las personas. Fíjense que nuevamente nuestro país está ocupando lugares
muy por debajo respecto de otros países de la región que tienen mejor nivel educativo y en relación también con su poder adquisitivo, lo cual de alguna manera nos va dejando rezagados para el desarrollo del capital humano. Y estoy comentando esto porque cuando después hacemos zoom y nos metemos en el mundo laboral que tienen que resolver las empresas, nos encontramos con la paradoja de que en un país que tiene nivel de desempleo, prácticamente la mitad de las empresas argentinas hasta el año pasado manifestaban que tenían dificultades para encontrar el talento que estaban buscando. Entonces, en un juego de contrapesos en donde nuestra productividad es 7-1 respecto, por ejemplo, de Alemania, en donde nuestro costo laboral es alto y en donde el único recurso palpable y concreto que podemos tener es el talento, nos encontramos con que en Argentina las compañías tienen grandes dificultades para encontrar el talento que necesitan. Eso no significa que no haya mano de obra, ¿sí? Sino que el talento que requieren las empresas no tiene, tiene un gap respecto de la capacitación y el conocimiento de las personas que se postulan para cubrir esas posiciones. Eso implica que las empresas que necesitan reconvertirse e ir a un modelo digital tienen un enorme desafío porque no pueden ir a ese mercado laboral a conseguir tan fácil ese talento que los va a ayudar a hacer su reconversión digital. ¿Qué es lo que pasa en el mundo laboral? Y bueno, para poder no quedarse afuera del mercado laboral, claramente las personas tienen que reconvertirse, capacitarse y actualizarse. Eso implica que si uno ve cuáles son las posiciones, me voy un poquito para adelante y después volvemos, cuáles son las habilidades más difíciles de encontrar, podemos ver que el 50% de las organizaciones argentinas manifiestan que tienen dificultades para encontrar empleados que tengan desarrolladas habilidades blandas. Habilidades blandas son pensamiento analítico, comunicación, creatividad, empatía, inteligencia emocional. A eso nos referimos con habilidades blandas. Mientras que solamente el 39% de las empresas en Argentina manifestaba que tenía dificultades para encontrar gente con habilidades técnicas, ¿sí? Entonces, frente a esta situación, el gran desafío que tenemos todos nosotros es cómo hacer para mantenernos empleables dentro de un mundo en donde cada vez se requieren competencias técnicas, pero muchas competencias blandas al mismo tiempo. Y la principal competencia blanda es la capacidad que podemos tener de tener la suficiente curiosidad como para aprender autónomamente, sin necesidad de que otro me capacite. Entonces, cuando vamos a los desafíos que tienen las organizaciones, nos encontramos básicamente con 6 grandes desafíos frente a este nuevo mundo en que nos vamos a encontrar cuando probablemente termine el cimbronazo de la cuarentena. Por un lado, una determinación de cuál es la estrategia de trabajo correcta. Nosotros vemos que hay un mix que
las empresas, sobre todo en el mundo, están adoptando en términos de, bueno, ¿cómo armo el mix de empleados que necesita mi organización? Hay algunos que seguramente entrarán dentro del concepto tradicional de empleo, el que todos conocemos, el empleo a long term, el empleo por tiempo indeterminado, que seguramente son aquellos talentos que necesitamos para realizar las grandes transformaciones, los liderazgos que nosotros necesitamos que se mantengan dentro de la organización. Pero después hay otras funciones que en el mundo están siendo incorporadas mediante estrategias de contratación que son distintas. Externalización por un lado, o sea, tercerizo aquello que no es parte de mi core, la utilización de plataformas, hay muchas organizaciones que ya están utilizando plataformas de crowdsourcing, donde, por ejemplo, ponen una idea, suben una idea a una plataforma y luego distintas personas que trabajan en distintas partes del mundo empiezan a subir posibles soluciones y luego la empresa termina contratando aquella solución que es más, que mejor se adecúa a lo que necesita, y es un modelo de contratación completamente distinto al que nosotros conocemos, y es un modelo transnacional de contratación. Luego hay otro capítulo que es, bueno, eso es de aquí al futuro. ¿Cómo hago con la estructura que yo tengo? Bueno, ¿cómo hago para formar a mi dotación y qué capacidades, qué skills le tengo que incorporar a la gente que hoy está trabajando en mi nómina para poder adaptarla rápidamente en este proceso de transformación que debo llevar adelante? Luego, otro gran desafío es cómo encontrar el talento adecuado, y aquí una característica muy importante que entendemos que se va a ir profundizando a lo largo de los años. El avance de la tecnología lo que ha producido es una transferencia de ciertos hábitos de consumo a el mundo laboral. Lo que nosotros llamamos la consumerización del mundo del trabajo de los candidatos, en donde si ustedes piensan cómo se comportaban los consumidores hace algunos años y el poder que tenían los consumidores, y cómo se transformó a partir del avance de las redes sociales, del avance de la informatización, ustedes ven que cada vez más los consumidores tienen más poder y tienen más capacidad como para poder influir sobre las organizaciones. Un mal comentario en una red social contra una empresa puede hacerle perder millones a esa empresa. Bueno, algo parecido está ocurriendo con el mundo laboral. Cada vez más los candidatos eligen en dónde quieren trabajar y evalúan y comparten la información en redes respecto de las organizaciones. Y eso implica una enorme paradoja, porque las empresas invierten grandes sumas de dinero en el desarrollo de su marca comercial y muy poca plata en el desarrollo de su marca empleadora, en un mundo en donde el talento va a ser clave para mantenerse competitivos. Obviamente que luego el desafío será cómo lograr que ese talento que hoy está y el que va a venir decida quedarse y permanecer. Y decida permanecer en una modalidad en la cual ya hemos visto que las nuevas generaciones, sobre todo, conciben su desarrollo como olas en las cuales trabajan un tiempo, después paran, se dedican a lo mejor a estudiar o a hacer otras cosas, después vuelven al mundo laboral, y en donde las organizaciones tienen que pensar su modelo de desarrollo completamente distinto. Entonces, lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo es que al producirse esa transformación en las organizaciones,
empiezan a surgir nuevas posiciones que antes no existían y automatizarse otras que no existían antes. Con un estudio que nosotros hicimos en el mundo y en Argentina, prácticamente el 80%, el 86% de las empresas que nosotros entrevistamos nos comentaban que sus procesos de digitalización y de transformación iban a implicar un mantenimiento de la nómina, de la cantidad de personas que tenían, o incluso un incremento de la nómina. Eso no significa que iban a ser las mismas posiciones, sino que en cantidad de gente se esperaba mantener o aumentar las dotaciones. Y solo muy poquitos, 10%, pensaban que la automatización y la digitalización iba a reducir la cantidad de empleo. Entonces, yendo un poco a cómo transformar y cómo administrar esa transformación en nuestras organizaciones, una de de los estudios tal vez más interesantes que pudimos hacer en Manpower Group tiene que ver con las habilidades o los habilitadores que se requieren para este nuevo mundo más digital. Y ahí un punto interesante es que solamente el 20% de las competencias son las que se tienen que desarrollar para poder liderar un proceso de transformación digital. El 80% restante tiene que ver con capacidades de liderazgo que siempre existieron y que en todo caso en momentos de incertidumbre hay que poner en funcionamiento. Entonces, el desafío que tienen las organizaciones se basa sobre específicamente cómo desarrollar esas competencias y esas habilidades que tienen sus líderes en este 20% que estaría faltando para poder llevar adelante esa transformación. Y como para ir finalizando, algunas preguntas que me gustaría dejarles como para ir pensando. Nuestros procesos se basan en ideas digitales. ¿Cómo estamos trabajando en nuestras organizaciones? El movimiento que ocurrió post pandemia nos ha llevado a pensar de una manera diferente nuestros procesos, o lo que han hecho es virtualizar lo que antes hacíamos analógicamente, pero de la misma manera. Estamos pensando y ya estamos diseñando programas para desarrollar a nuestros líderes en un mundo digital, o estamos todavía viendo que nuestros líderes se manejan de la misma manera que antes. ¿Se ha producido un cambio en nuestra cultura de trabajo o sigue siendo igual? Entonces, el gran desafío que nosotros tenemos para los próximos años, fíjense, este es un estudio que se hizo antes de la cuarentena, antes de la pandemia. Ya el 84% de los empleadores manifestaban que tenían que desarrollar las habilidades tanto blandas como duras de sus empleados. ¿Cuánto más va a ocurrir en los años venideros con los cambios que probablemente ocurran? Y por último, ya para finalizar, me gustaría dejarles esta idea de, bueno, cómo retener el talento, ¿no? Esta es una especie de pirámide de Maslow, pero vista desde el punto de vista del desarrollo del talento, ¿no? Siempre el pago y el sueldo forma parte del aspecto básico de la contratación, y eso siempre va a ser así. Sin embargo, empiezan a aparecer nuevos elementos que tienen que ver con otros aspectos que tenemos que trabajar para poder desarrollar el talento y conservarlo dentro de nuestras organizaciones. Por ejemplo,
la visión respecto de hacia dónde queremos que los trabajadores vayan, cuál es el propósito del trabajo, cuál es el desafío que estamos construyendo o ayudando a construir en nuestros empleados. Son dos grandes ejes que nosotros observamos que en este proceso de consumerización de los candidatos cada vez más son relevantes a la hora de decidir en qué empresas quieren quedarse. Y cada vez más esta idea de ir a una empresa en la cual la visión y la oportunidad de desarrollo haga coincidencia con mi visión y mi necesidad de desarrollo, cada vez es más prioritaria a la hora de decidir. De hecho, hoy 1 de cada 3 empleados toma en cuenta estos elementos a la hora de definir en dónde quieren trabajar. Y por supuesto, un elemento adicional que tiene que ver con cómo organizo el trabajo, cómo le doy flexibilidad a la jornada de trabajo, a la integración entre la vida personal y familiar. Son todos elementos que nosotros vemos que de alguna manera impactan en la marca empleadora y de alguna manera ayudan a las empresas a atraer ese trabajo, ese talento que cada vez es más escaso. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad la charla y que haya servido para disparar algunas ideas. No sé, Agustín, si han surgido algunas consultas. Sí, sí, desde ya, Luis, te agradecemos la oportunidad de haberte escuchado. La verdad que es sumamente interesante lo que compartiste. Primero te voy a hacer yo la pregunta que me iba surgiendo a medida que ibas hablando y después voy levantando la del resto. Lo primero que te quería, es como dos preguntas en una, es para las personas que están, quizás hay muchas personas de relaciones laborales y también nosotros como estudio muchas veces compartimos esa gestión con los clientes, es cómo preguntarte de qué manera los reclamos sindicales excesivos o la conflictividad que todos conocemos que suelen tener las empresas o que pueden tener las empresas influye en la competitividad, no solo en el resultado de la compañía local, sino en el marco de la competitividad global que vos dijiste, y un poco lo mismo respecto de la ley de teletrabajo que que todo el mundo está opinando y revisando. Mira, con relación a la dinámica sindical, a ver, dos reflexiones. Argentina no es el único país que tiene dinámicas de conflictividad sindical o de presión sindical. Hay otros países que también la tienen y que logran ser productivos. El problema es cuando vos tenés una mezcla de variables negativas. O sea, vos podés tener, no sé, un país como Francia, en donde tenés alta conflictividad, tenés normas regulatorias que son complejas a la hora, por ejemplo, de poder tomar decisiones de reestructuración de su nómina. Pero por el otro lado tenés mucha inversión en tecnología, tenés mucha capacidad puesta para que las organizaciones puedan desarrollar con el talento disponible productos altamente competitivos. El problema lo tenés cuando se te junta todo, cuando vos tenés altos costos laborales, baja posibilidad de inversión, alta conflictividad sindical, normas restrictivas, baja seguridad jurídica, y entonces ahí sí estamos en un serio problema porque es muy difícil poder competir. Y la verdad es que en el mundo cada vez más necesitamos competir a nivel internacional. Entonces, si vos me preguntás a mí, en un contexto en donde se dieran otras variables que favorecieran la productividad,
solamente la conflictividad laboral per se no sería un problema. Ahora eso sumado a todo el resto de problemas, y sí es un gran lío. Y con relación a la ley de teletrabajo, claramente esta es una ley que ha sido pensada dentro de una situación de excepción, pero que va a tener impacto en un momento que no va a ser de excepción. Vos pensás que hasta antes de la cuarentena, el teletrabajo era una herramienta que en su mayoría utilizaban, salvo las nativas digitales, era una herramienta que utilizaban las empresas como un beneficio para retener el talento. Altamente resistida por los líderes y sumamente requerida por los empleados, ¿sí? De hecho, en nuestros procesos de selección, sobre todo a medida que vos vas avanzando y elevando los niveles de complejidad de las posiciones, una de las preguntas ya no era si había o no había teletrabajo, sino cuántos días de teletrabajo hay en la empresa, porque ni siquiera me iba a poner a postular a una empresa en la cual no me va a dar algunos días de teletrabajo. Entonces, claramente esta norma me ameritaría todo otra webinar para conversar sobre la ley, pero digo, claramente la norma ha sido pensada para contemplando una situación completamente distinta para lo que sirve el teletrabajo y realmente debería ser materia de mucha preocupación, porque si no está bien, si no se minimiza, aunque sea en términos de reglamentación, de vuelta, nos va a quitar competitividad. Nos va a quitar Bien. competitividad. Bien, acá voy a juntar dos preguntas que hacen, que es una, ¿cuál es el impacto que se está perdiendo en implementar rápidamente cambios en la educación formal de cara al futuro? Y otra pregunta que hacen que es, ¿cómo hacemos para crear trabajo para las personas que justamente no tienen que no están formadas o que no están capacitadas para lo que viene? Mira, si nosotros el modelo de educación que nosotros tenemos actualmente es un modelo que está basado básicamente en la siguiente premisa. Hay una enorme inversión del Estado en educación durante los primeros 15 años de vida, o durante 15 años, los primeros entre 15 y 18 años de vida de una persona, sobre la premisa de que el conocimiento que vos hacías, que vos podías entregarle a esa persona en esa etapa de vida, le era suficiente como para mantenerlo empleable a lo largo de toda su vida hasta la jubilación. Entonces, el concepto era, el Estado invierte en educación, la persona aprende, con lo que aprende le sirve como para conseguir un trabajo y además es un trabajo que va a tener de por vida hasta que se jubile. ¿Sí? Ese era un poco el concepto, el modelo educativo industrial que hoy tenemos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La variable que ha cambiado es la caducidad del conocimiento. El conocimiento hoy caduca a una velocidad rapidísima. De hecho, las universidades tienen un enorme problema, que es que la velocidad con la que pueden armar sus planes de estudios es mucho más lenta con la velocidad con la que avanza el conocimiento. Entonces, esa fuerte inversión que se hace al principio rápidamente queda deshabilitada o queda sin efecto al poquito tiempo de que una persona entra al mundo laboral. Por lo tanto, lo que se está viendo en el mundo es que cada vez es más necesario, en vez de hacer una fuerte inversión al inicio, una distribución más
pareja del aprendizaje a lo largo de toda la vida laboral de la persona para mantenerla empleable a lo largo de toda su vida. Eso es una profunda discusión del sistema educativo formal, que involucra no solamente cómo tiene que hacerse esa inversión, sino cuál es el rol del sector privado en todo esto, y por otra parte, cuánto eso impacta en la posibilidad que tienen las personas de poder conseguir trabajo, que tiene que ver con tu segunda pregunta. Nosotros vemos que cada vez más, sobre todo en ciertas posiciones, deja de tener un impacto importante el conocimiento formal, la educación universitaria, y empieza a tener otro valor, otro tipo de conocimientos que no están tan ligados a esa educación formal, por esto que yo te decía. Y entonces ahí volvemos a lo que yo mencionaba antes sobre cómo desde nuestra posición el desarrollo de la competencia de learnability es una de las más importantes para poder mantenernos empleados, porque es la que nos permite a nosotros no tener que depender de esa educación formal para poder seguir en carrera laboral. Bien, acá nos preguntan que, bueno, que a raíz de la pandemia muchas empresas se vieron obligadas a trabajar con menos empleados por distintas razones que también serían motivo de una webinar exclusivamente para eso, pero lo cierto es que se encontraron que siguieron siendo tan o más productivas que lo que lo eran antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pensás o qué dificultad va a haber a futuro cuando se termine la cuarentena y muchas de esas personas vuelvan a tratar de integrarse al mercado laboral, que en definitiva las empresas pudieron continuar sin tanta gente? Es que un poco lo que yo mencionaba al principio de la charla, que tenía que ver con que ese tsunami que todo el mundo hablaba, de que bueno, la tecnología lo que va a hacer es que va a generar que las empresas sean más eficientes y va a haber destrucción de empleo y que nunca llegaba, de repente este ensayo global de la cuarentena nos puso enfrente de una realidad, y es que obviamente cuando vos tenés la posibilidad de, pensemos por ejemplo, sin más, esta webinar, el tiempo que hubiéramos invertido cada una de las 50 personas que estamos acá para ir a un lugar, a escuchar a una persona, más el esfuerzo, más el cafecito, más las medialunas que seguramente el estudio hubiera puesto para que pudiéramos comer. Cuando de repente te das cuenta que lográs el mismo resultado con mucha más eficiencia, porque termina la webinar y cada uno sigue con su propia actividad, y no tenés un montón de gastos conexos, de eso se trata el impacto de la digitalización. Ahora llévalo al mundo laboral y te encontrás con eso, es efectivamente así. La gente es más eficiente, aprovecha más su tiempo, logra más con menos, y obviamente pagás menos alquileres, pagás menos impuestos, entonces obviamente sos mucho más productivo. ¿Cuál es el desafío? Y el desafío es que como el valor humano todavía sigue existiendo, empiezan a aparecer funciones y roles que no pueden ser reemplazados tan fáciles por la automatización y la digitalización. Vos entrás en una página de internet y probablemente te encuentres con un chat. Casi seguros que detrás de ese chat vas a encontrarte con un robot que utiliza inteligencia artificial, y si tiene un poquito de desarrollo, casi que ni te vas a dar cuenta que estás hablando con un robot. Y el robot está hablando con vos y está solucionando tus problemas, y encima, además, está aprendiendo. O sea que si se equivocó en la siguiente ya sabe cómo responder de una manera mejor. Ahora, hay un momento en donde vos necesitas el contacto humano. Entonces empieza a aparecer, hay un momento en donde vos necesitas la visión y la empatía para programar ese robot. Hay un momento en donde vos necesitas
ciertos parámetros éticos para poder manejar o desarrollar esa inteligencia artificial. Entonces empiezan a aparecer nuevas funciones que son seguramente las que más se van a requerir en el futuro y menos desarrolladas están, sobre todo en nuestro país. Bien, bueno, igual ahora quería avisar que está llegando un Rappi a cada domicilio donde están, que llega el café con las medialunas y tocan el timbre, somos nosotros. A ver, te hago esta pregunta, ¿cuán importante considerás la formación de nuevos estilos de liderazgo, ya sea virtual o online, destinado a mandos medios y altos para el presente que estamos viviendo y el futuro? Esta es una discusión y un debate que se ha dado muchísimo sobre si el COVID y la pandemia ha transformado o ha requerido de un nuevo estilo de liderazgo o de nuevas competencias de liderazgo. La realidad es que yo por lo menos me alineo con las corrientes de pensamientos que creen que el liderazgo y las competencias, las habilidades de los líderes no han cambiado. En todo caso, lo que ha ocurrido es que muchos líderes que por algún motivo adolecían de varias de esas habilidades, me refiero a curiosidad, humildad, empatía, inteligencia, bueno, muchas de esas grandes habilidades que son las que de alguna manera nos ponen en un nivel de liderazgo eficiente y efectivo. Muchas personas no tenían esas habilidades y en un contexto normal el contexto te compensaba. Cuando el contexto es incierto, ya no te puedes agarrar de lo que venías haciendo antes o de lo que la organización venía haciendo antes para mantener la situación como venía. Entonces, lo que se ha puesto en evidencia es que aquellos liderazgos que no tenían esas habilidades y hacen agua. Entonces, ¿eso significa que han aparecido nuevas habilidades? No. Lo que significa es que hay que desarrollar habilidades que antes no nos dábamos cuenta que nuestros líderes no tenían. Y sobre eso sí es sumamente importante trabajarlo y empezar a trabajarlo ahora para que cuando tenga que hacer la transformación, esas habilidades estén presentes en nuestros líderes y estén desarrolladas. Es como un músculo que tenés que desarrollar. Bien. Bueno, Luis, te agradecemos mucho la participación. Como siempre, un lujo y un placer escucharte, sinceramente. Y nada, contarles al resto que la webinar va a estar subida al canal de YouTube del estudio para que si en algún momento quieren volver a verla o bien poder compartirla con otros colegas, lo van a poder hacer. Así que desde ya les agradezco muchísimo a todos por haber participado. Les mando un saludo y espero que sigan muy bien. Muchas gracias. Adiós.